Nada, bueno, en primer lugar agradecer a Cineteca y a Luis la invitación. El formato carta blanca es un dispositivo muy bonito, permite poner en relación pues eso, 3 películas que son interesantes para uno biográficamente, son dispositivos que a uno le han ayudado a pensar. Y lo que os voy a compartir es un poco por qué para mí es importante. Arrebato, qué líneas de contacto tiene con la película Viva la muerte de Arrabal, o con Demonios en el jardín de Gutiérrez Aragón, entre otras conexiones cinematográficas, qué lugares ocupa también en el tipo de investigación que yo he hecho. ¿Qué nos pueden decir de esa época, los años 70 y también del franquismo, que es una época que la incorporan como memoria, y de qué manera esa forma de esas películas de hablar de sí mismas y de hablar de su tiempo pues nos pueden servir para pensar el nuestro. Sería un poco eso, ¿no? Manejo un concepto que sería el de farmacopolítica, entendiendo que son películas que plantean la imaginación a partir de la metáfora farmacológica, que no es una metáfora solamente, o es una metáfora somática, es una metáfora que pasa por la incorporación en el cuerpo del cine también como fármaco, de la literatura como fármaco, de la imaginación como fármaco, y son maneras de relacionarse con la experiencia estética como una experiencia que nos desborda y nos une de una manera radical con el objeto, una experiencia donde el yo y aquello, ¿no? El yo que contempla y aquello que es contemplado se confunden de manera erótica y de manera tanática, donde la experiencia de la contemplación nos construye la posibilidad de dejar de ser nosotros para empezar a ser aquello que nos constituye negándonos, ¿no? Y eso es un poco el origen de esa conversación tantas veces invocada entre Pedro y Juan en ese momento post-erótico y post-químico, donde se están empezando a conocer y a seducir, y como prueba, ¿no?, le pregunta cuál es tu fetiche, ¿no?, de la infancia, y elige las minas del rey Salomón, cosa que no le parece mal, y a partir de ahí hay este momento de encuentro en la lectura, donde se encuentran a sí mismos como los niños que fueron leyendo sin conocerse, pero sabiendo leer de la misma manera, y hay ese momento, esa pequeña introducción que se ha convertido ¿no?, en mítica, porque ¿no?, Arrebato con los años ha sido una película, se ha ido convirtiendo lentamente en una película de culto, y ese famoso, ¿no?, pues, intervención, ¿no?, de cuánto tiempo te podrías quedar a pasar mirando este cromo y ¿te acuerdas? Y ese otro, años, siglos, toda una mañana, imposible saberlo, estabas en plena fuga, éxtasis, colgado en plena pausa, arrebatado, ¿no? Y es increíble que justo mientras tanto ese dedo que señala el cromo de la mina del rey Salomón, y específicamente la parte donde pone tierra desconocida, ¿no? Lo que se conoce es justo lo que se desconoce. Y a partir de ese momento, en un rápido fogonazo, se plantea un proyecto estético y vital, biopolítico, bioliterario, que es el proyecto de una generación, e incluso de varias, ¿no?, que es el proyecto pues, de la modernidad romántica, de construir en el aquí y ahora, por vez primera, algo que no tiene precedentes y que nos pueda sacar del aquí y ahora donde estamos, ¿no? Nada de recuerditos, o sea, lo que hemos aprendido nos tiene que servir para poder hacer ahora aquello que como poetas, como cineastas, como drogados, como amantes de nuestra generación, nos podemos plantear, imaginar. Aunque el fragmento ha sido muchas veces convocado y analizado de mil maneras, lo que no siempre se ha prestado atención es al arcón del que salen todas esas maravillas, ¿no? Realmente a la mina del rey Salomón que el propio Pedro tiene en esa casa y que está poblada por tebeos con nombre y apellidos. Ahí lo que hay es realmente la biblioteca emocional
de una generación. Una biblioteca hecha por fragmentos para literatura infantil. En los años 50 finales se publicaban más de 62 millones de ejemplares de tebeo al año en el contexto español, considerando además que cada tebeo podía ser leído por 10 o 15 niños antes de volver a ser revendido para ser leído por otros 10 y 15 niños cada vez más, por un precio más económico y un estado cada vez peor. Eso lo que generaba era un fondo de lectura masivo, de colores brillantes, de dibujantes en muchos casos de origen republicano o anarquista, explotados en condiciones durísimas, pero al mismo tiempo siendo capaces, en su pobreza y su miseria, de construir los sueños más secretos de la siguiente generación de niños y de niñas. Esos dibujantes, esos, digamos, guerreros enmascarados, que muchas veces han sido juzgados muy duramente por los críticos marxistas como reproductores de la ideología del régimen, olvidaban en realidad la capacidad de los niños y niñas de la posguerra de emanciparse estética y políticamente a través de la lectura. En un mundo que los amenazaba tan duramente, la lectura era una suerte de fuga interior, fuga mundi. Aquí tenemos una escena del niño protagonista de Demonios en el Jardín, donde también hace, digamos, de esta pausa, de este arrebato de la lectura de cómic, su momento de salida de un universo violento, con un padre fantasma, raptado por Franco, con un abuelo republicano fusilado, y la lectura consiste en ese espacio donde los niños y las niñas pueden decidir ser una cosa distinta que tenga más que ver con su deseo y no con el deseo y con la violencia de un mundo que los rodea. Las imágenes de niños y niñas lectores de tebeo son impresionantes en la fotografía de la época. Y son transversales, son socialmente transversales. Ocupan a las capas más altas de la sociedad, a los niños bien, pero también acaban en las chabolas gitanas de los años 70. Los mismos tebeos son consumidos por los niños y niñas de todas las capas sociales a lo largo de varias décadas, hasta el punto de que la ley de Fraga del 62 que libera el sector de la publicación, con una excepción: las publicaciones infantiles, porque alguien se ha dado cuenta de que por ahí, con todos esos dibujitos y esos colorines y esos enmascarados y esos superhéroes y esas hadas y esos niños y esas niñas, se estaba colando la posibilidad de que los niños inventasen un mundo propio. Es ese mundo propio que han inventado efectivamente los niños los que, cuando se convierten en jóvenes en la transición, deben despedirse de él. Jaume Sisa, en ese disco maravilloso, Qualsevol nit pot sortir el sol, vinculado a un espectáculo de la Nuit de Saint-Jean, se despide de ese mundo de la infancia, de los héroes del tebeo, de los dibujos también de Disney, del cine de aventuras, de todos esos personajes infantiles que habían permitido a esa generación sobrevivir a la posguerra franquista, pero no iban a poder entrar, digamos, en la vida adulta democrática. Esos niños son los protagonistas fundamentales del cine de los años 70. Todas las películas de culto tienen a estos niños que están mirando la vida de los adultos, recordando sus infancias, y de manera sistemática, de una forma u otra, aparece la experiencia de la fábula lectora, de lo que yo llamo la fábula bioliteraria, una experiencia de tal intensidad en la atención y en la apertura estética que tiene la capacidad de inscribirse en el cuerpo, transformando, de hecho, los cuerpos y las vidas, las formas de hablar y de moverse de quienes se entregan a ese arrebato que es la lectura y que es la estética en todas sus, digamos, dimensiones, del cine a la escucha, de la contemplación a la risa, de la cultura popular a la alta cultura, la estética,
en manos de personas que, como son los niños, que no ponen límites a su forma de relacionarse con sus posibilidades, es un arma de transformación profunda. Los hispanistas en Partibus Infidelium, en los exilios académicos, en los últimos años han trabajado de manera rotunda ese cine de niño con niño por niño. Dar dos referencias: Ángel Loureiro, que plantea el concepto de la historia que no sucedió, que es la que cuenta el cine de la transición, la nostalgia por lo que no se ha vivido, y cómo los directores, Erice, Saura, lo que no le van a perdonar nunca al franquismo es lo que no pudieron vivir, no lo que les hizo, sino lo que no les dejó tener o hacer o sentir, ¿no? Ese resentimiento por un pasado futuro que ha sido robado. O el libro de Sarah Thomas, recientemente publicado en Cátedra, donde plantea la idea de la in-betweenness, ¿no? De que el cuerpo del niño es precisamente el cuerpo somático de la transición, que solamente los cuerpos infantiles, precisamente por su capacidad de ser y no ser, de estar en el medio y de transformarse, pueden encarnar políticamente la experiencia antropológica de la transición, ¿no? Por supuesto, Cría cuervos, entre otras muchas fábulas, donde vemos a estos niños y niñas tratando de reconstruir con esos fragmentos de genealogías imposibles, mezclando la historia y la fábula, su ser en el mundo, un mundo que les ha negado la posibilidad de ser un ser. Y que al mismo tiempo se defienden de la escritura de una realidad y de una historia que se niega a sí misma, que no puede ser descifrada porque ha sido tachada visceralmente, ¿no? Como son, pues, las paredes, la experiencia de las paredes de la transición, como ese gran palimpsesto de la violencia política y del silenciamiento de las voces de emancipación, o la experiencia bioliteraria de ese gran clásico tan desconocido de la transición como son Los ojos vendados de Saura, donde se cruzan las memorias de la represión en la guerra civil española y la dictadura argentina de los 70, en una trama de antifascismos y violencia fascista transnacional fascinante, donde el teatro y la exploración del trauma a través de la práctica teatral permite investigar como un zahorí del propio cuerpo los lugares de la represión, en ese momento en el que el coche para y se baja sobre el lugar donde debería estar la fosa común. Lo sabemos todos, pero no hace falta ni decirlo. Viva la muerte, que es una de las películas de la Carta Blanca, donde, digamos, las metáforas de ese enmascaramiento frente a un mundo de instituciones religiosas, estatales, militares, y el espacio del juego, donde el niño también, con los fragmentos de las fotografías recortadas que su madre ha conservado después de haber producido la desaparición de su padre y de su mundo familiar presa del miedo, pues le permite empezar a darse una identidad ciega, porque los ojos les han sido arrancados violentamente. El fascismo le ha robado, no le ha arrancado los ojos a los niños y a sus padres, ¿no? Como la muerte ha producido una sociedad forzosamente ciega, como aparece también en las novelas de Gómez Arcos, ¿no? Esa ceguera, esa imposibilidad de ver, esos niños que nacen con los ojos cerrados porque no quieren ver el mundo al que han sido convocados, y que a través de unos ojos místicos consiguen aprender a volver a ver, ¿no? Esos niños nacidos entre la muerte, como árboles plantados en medio de cadáveres que se alimentan de los restos de esa muerte, y son como una suerte de salvajes que aprenden a vivir entre los cadáveres del fascismo, ¿no? Es a todo eso que dice que no los personajes de Arrebato, es a todo eso que Zulueta le dice que no en su película, a esa muerte que está inscrita en la propia experiencia de la generación y que se desea y teme al mismo tiempo, esa muerte a la que hay que entregarse, pero de la cual
también hay que defenderse y que obviamente es mucho más fácil de leer cuando la conectamos con las figuras necropolíticas de la historia española desde Goya hasta la guerra civil y todas las, digamos, evidente el lenguaje de los fusilamientos que el tomavistas de Arrebato convoca una y otra vez, pero que también forma parte de los emblemas políticos y de género que la contracultura va a construir y cuyos códigos, cuyas gramáticas hemos olvidado, ¿no? Hemos olvidado, pero que son muy explícitos, porque desde el signo de San Sebastián o desde el signo de Cristo, como veremos, ofrecen esos cuerpos a un sacrificio que es autoinducido y es un sacrificio que incorpora un elemento de placer y un elemento de dolor, ¿no? Como diría Leopoldo María Panero, amigo de Popi, el autor de este libro y el prologuista, junto con Fernando Savater, cuando Fernando Savater era Fernando Savater, donde dice: yo me destruyo para saber que soy yo y no los otros, ¿no? Que es una cita de Artaud con una amplia circulación en esa generación, donde de alguna manera la autodestrucción se convierte en uno de los pocos caminos, o en el camino más tentador, en el camino más visible para la construcción generacional, ¿no? Habrá otras posibilidades, pero de alguna forma el éxtasis está en el centro de ese triángulo generacional, un éxtasis que tiene que ver también con el exilio y tiene que ver con el sacrificio, ¿no? Y por supuesto la estructura del término, ¿no? Éxtasis, rapture, arrebato, tiene que ver con un lado, hay dos raíces, una latina que es con el éxodo, con la salida de uno mismo hacia una alteridad que es innombrable, pero también tiene que ver con la raíz latina que Américo Castro interpreta vinculada a la Guerra Santa, a la yihad en la Edad Media, donde el arrebato, las rábidas, el topónimo rábida, se vincula con la insistencia, con la afirmación del sujeto sobre el lugar, sobre el territorio, con la capacidad de inscribir el cuerpo en el territorio, y esa especie de autoafirmación es justamente aquella que produciría la disolución de ese yo en la clave sufí, que para Américo Castro constituye la especificidad de la mística hispánica, tal y como luego el catolicismo la incorpora y como estos jóvenes la disputan. Ahí vincular Miguel de Salaver en ese libro desconocido pero fundamental, El exilio interior, porque es el libro, Salaver es de la misma quinta que Arrabal, más joven que Zulueta, son los niños, son los bebés de la República. También hay una distribución generacional entre estos tres directores elegidos, porque representan tres vibraciones distintas de la posguerra y tres posibilidades de emancipación diferente en el contexto de la transición. Salaver produce este libro increíble llamado El exilio interior, que obviamente solo puede ser escrito, pensado y dicho desde el exilio exterior, porque el exilio interior es un lugar donde la enunciación no puede darse, donde el yo no puede encontrar a los nosotros y donde todo el nombramiento sucede en una especie de cueva hecha por palabras, que creo que la portada de la primera edición de Salaver captura brillantemente, ¿no? Este sujeto aislado en la cárcel que produce ese lenguaje que lo separa de un mundo que no puede nombrar. Es ese libro el que va a producir una categoría fundamental en los estudios de memoria, como la del exilio interior, que ha sido utilizada para interpretar la experiencia de las dictaduras latinoamericanas, pero también la experiencia ¿no? de la represión en Armenia o en Turquía, pero que es curioso que sea un español el que sea capaz de nombrar, de juntar esas dos palabras que son casi como contradictorias, ¿no? Exilio e interior, pero que en el concepto de la mística hispánica tiene todo el sentido. Exilio interior es justamente lo que para los místicos españoles es la experiencia del arrebato, una salida hacia uno mismo, hacia dentro de uno mismo, y es un concepto que está tomado directamente
mística teresiana. Teresa de Jesús habla de las moradas interiores, del castillo interior. Teresa de Jesús habla de la noción de arrebato. Ella dice que cuando está cocinando entre los pucheros se le aparece Dios, ¿no? Y que hay momentos en los que se marcha y se va. Esa noción es tan increíble que Julia Kristeva dedica un libro a Teresa de Jesús buscando dónde están las metáforas acuáticas y descubre que toda la obra teológica de Teresa de Jesús es un río que está gozando y desbordándose y saliendo de sí mismo a través de arquitecturas interiores y le dedica un libro fascinante que ningún psicoanalista español ha podido producir, donde de alguna manera pone un mapa del deseo a lo que hasta ahora era un lenguaje religioso. Pero para los jóvenes lectores de los años 40 y 50 era evidente que detrás de los textos de Teresa de Jesús o de Juan de la Cruz había deseo. Había un deseo que tenía la capacidad de decirse a sí mismo y unos sujetos que podían decir, oye, yo estoy follando con Dios, ¿no? Porque lo deseo y así lo hago. Y eso va más allá de cualquier norma o cualquier dispositivo que se ponga, ¿no? Y ese deseo es un deseo que también rompe barreras en el mundo. En el cántico espiritual, Juan de la Cruz dice eso de pasaré los fuertes y fronteras, ¿no? Los fuertes y las fronteras son realmente verjas, son líneas defensivas, son policías. La fuga de la cárcel del arma es que Juan de la Cruz se escapa realmente del convento de los carmelitas descalzos donde estaba encerrado en Toledo. La mística es místico-política porque permite a los sujetos, a los cuerpos vencer resistencias que si no estuviesen determinados por una fábula interior no podrían nunca vencer. Y a pesar de que el franquismo, como la Contrarreforma antes, santificó a sus mayores disidentes, porque tanto Teresa de Jesús como Juan de la Cruz venían de mundos judeoconversos, venían de la mística sufí, representaban justamente todas las alteridades culturales, todo lo que Lorca en la teoría del juego del duende o Valdelomar convocan en su cine místico, pero que fueron negadas sistemáticamente por la teología contrarreformista. Y aunque el franquismo sobre esa negación construye ese edificio donde los santos, ¿no?, de la fe son los representantes del nuevo imperio en la tierra y particularmente Teresa de Jesús, que ya sabemos cuyo brazo incorrupto acompañaría las fechorías de Franco durante la guerra civil e incluso le acompañaría en su lecho de muerte, y a pesar, digamos, de que el franquismo supo crear una imagen fascista de los místicos españoles, cualquier lector atento y necesitado de fábulas sabría encontrar en aquellas escrituras el deseo de salida suficientemente fuerte, o por lo menos la ironía suficiente, la perspectiva suficiente para desembarazarse de esas herramientas de represión y castigo que pretendían ser, ¿no? Si tenéis la suerte de no haber leído todavía las memorias del tío Jess de Jesús Franco, ahí se puede ver perfectamente este conflicto que por momentos es dramático y por momentos es humorístico, entre estos jóvenes, digamos, arrebatados o por arrebatarse o queriendo arrebatarse, y la estructura del nacionalcatolicismo, como también se puede ver en el exilio interior. A Jesús Franco lo mandan a estudiar al Escorial y allí toca el órgano, toca jazz en el órgano y se escapa por las noches para poder interpretar en una orquesta, ¿no? Y digamos genera todo tipo de estrategias de huida de ese mundo de curas y sacerdotes y falangistas, y cuando tiene que recordar y ajustar cuentas con esa realidad dirá que nuestra generación fue sistemáticamente castrada, es la palabra que utiliza, por unos profes de camisa azul o sotana que nos aplicaban las doctrinas jesuíticas y fascistas, intentando anular cualquier esbozo de protesta o de simple desacuerdo, ¿no? Frente a ese disciplinamiento, la libertad de la fantasía, ¿no?, y todo el cine de Jess Franco y todos sus vampiros de cartón piedra y todo su erotismo carnavalesco y lúdico, ¿no? Es, digamos, la capacidad de inflexionar
todo ese universo teocrático como una gran orgía, carnavalesca, como un gigantesco sadismo, sadomasoquismo a la española. Desde ahí es mucho más fácil entender la energía iconoclasta del primer Almodóvar y también la parte humorística que Arrebato tiene, que es una película al final muy seria, pero también profundamente kitsch y divertida y autoirónica. Las tinieblas de las monjas lisérgicas, los sagrados corazones clavados con agujas hipodérmicas, toda esa parte que tampoco debemos caer en la tentación de considerarla simplemente camp ni ligera, porque detrás de esto lo que hay es toda la estructura de 40 años de mala educación, de represión, de palizas, de violaciones, que sin embargo no producen sujetos victimizados ni autovictimizados ni con ganas de... Al contrario, lo que producen es un deseo de pasarlo bien, de liberarse y de tirar para adelante. No producen identidades encastilladas, sino sujetos que gracias a que fueron capaces de construir castillos interiores están dispuestos a abrirse y a exponerse hacia el mundo, ¿no? Cuerpos sin órganos, pero profundamente desterritorializados y abiertos hacia su deseo, a través de los mecanismos vampíricos de la creación, de la escritura, del cine, de la música. Nada mejor que el emblema, el logo creado por CSP para la editorial La Banda de Moebius, una pequeña editorial underground que se vendía por los bares de lo que antes era, de lo que todavía no era Malasaña, y particularmente en la vaquería de la calle Libertad antes de que le pusieran una bomba. Y en La Banda de Moebius es este niño de primera comunión que se ha hecho adulto, que tiene a un guitarrista un hippie vestido de budista en su cabeza, mientras lleva en su mano los restos de su pene que le han cortado las instituciones vilmente, ¿no? Y ahí las citas son múltiples, ¿no? Alucinados en masa, diría Malvido, en el sentido más literal, fascinados por imágenes, ideas, delirios y músicas psicodélicas, ¿no? La alucinación, obviamente, y toda esta apertura hacia lo otro y hacia los otros está mediada por psicofármacos, ¿no? Y la experiencia con el LSD primero y luego con la heroína será clave para esta generación, para sacarse ese franquismo que sienten que les han incorporado dentro y que los han castrado en tanto que hombres y en tanto que mujeres. Sus deseos han sido castrados y necesitan liberarse, construir una nueva sexualidad a partir de estas prótesis bioliterarias que la cultura, la música, las drogas les van a proporcionar. Obviamente, hay una historia mucho más larga de estos diálogos entre mística, psicoanálisis, emancipación y revolución, que se pueden retrotraer sin ningún problema a los años 30, ¿no? El surrealismo, precisamente, es la primera de las contraculturas que intenta poner en diálogo, ¿no?, las formas del psicoanálisis y las lógicas del marxismo a través de la demolición, controlada o sin controlar, de la estructura imaginaria del nacionalcatolicismo, ¿no? El famoso retrato de Dalí, donde este sagrado corazón expresa su deseo incestuoso hacia la Virgen María, y que el padre de Dalí leyó literalmente como una expresión del deseo de Dalí por su propia madre y forzó su salida del seno familiar, ¿no? Este icono por el cual los abogados cristianos hoy, sin duda, habrían demandado a Dalí, y que sin embargo es fundamental para la historia del surrealismo, como es la historia del ojo de Georges Bataille, que encontrará con una especie de previa a la construcción del ojo icónico del perro andaluz, que está prohibido enseñar en público en ninguna conferencia sobre cine. Y Bataille, en ese libro, reconoce la condición surrealista de la realidad española por la continuidad de las capas de catolicismo desde el barroco y por su reactivación en el contexto de la modernidad española de los años 20, ¿no? España no solamente era un país más católico que cualquier otro, sino también más iconoclasta, y por eso las estrategias de choque del surrealismo tenían en el contexto español todo un campo por delante, y desde ahí
hay que leer, ¿no?, las conexiones estructurales entre iconoclastia y teoría artística que el archivo FX de Pedro G. Romero lleva desarrollando tantos años, ¿no? La Orden de Toledo, o desde ahí también es mucho más fácil entender las políticas de la iconoclastia, que aquellos directores que antes se puedan escapar de ¿no?, del contexto español serán capaces de llevar más lejos en obras de teatro, novelas y finalmente también películas, en este caso el Cementerio de Automóviles de Arrabal, homenaje obviamente a la cena de Viridiana, ¿no?, a la última cena de Viridiana, y desde ahí es mucho más fácil entender las escenas, ¿no?, de mutilación ritual, de pasión, de martirio, con las que el fascismo es caracterizado una y otra vez, tanto en El Árbol de Guernica como en Viva la Muerte, y todos los códigos simbólicos, ¿no? Hay un momento en El Árbol de Guernica fascinante donde se representa en una pequeña miniatura el bombardeo de Guernica y la supervivencia chamuscada del árbol de la libertad, que es el árbol de la revolución, alrededor del cual los románticos desde Hölderlin daban vueltas. Ese árbol había sobrevivido a los bombardeos de Guernica y podían, en manos de la siguiente generación de niños, ser mantenido con vida. Estos niños a los que les han extirpado los ojos, con ese árbol medio quemado, se ponen a bailar en un extraño carnaval a las órdenes de los dos personajes alegóricos del Árbol de Guernica, que son Vándala, que representaría algo así como las energías telúrico-populares del anarquismo ibérico, y Goya, que sería el genio surrealista antes del surrealismo, ¿no? La obra de Arrabal construye de manera sistemática este lugar de enunciación, donde una y otra vez la estructura del fascismo es inseparable de la estructura del martirio católico. En 1975 Franco muere, ¿no? Pero mientras, esto sería como un meme, mientras, digamos, los españoles ven esto, los jóvenes contraculturales ven esto otro, ¿no? Para los jóvenes contraculturales, en el año 76, esta es una imagen del 20N de 1976, de la revista Star, Franco había sido un mal sueño, el franquismo era como un mal viaje de ácido lisérgico y lo que había que hacer era despertar de ese trip cuanto antes, ¿no? Entre el mal viaje lisérgico del 76 y el despertar, digamos, de supercarrero del 81, hay un pequeño intervalo, hay un intervalo de 5 años que hay que agotar, que hay que apurar. Durante ese tiempo, los jóvenes tratarán de crear un tiempo fuera del tiempo. La metáfora de Alicia en El Cristal, que también está en Arrebato y que es un lugar común en la contracultura. Hay que cruzar el espejo e irse a vivir a ese otro sitio, hay que habitar esa otra realidad, hay que producir esa pausa, que es la pausa de ¿qué? De los proyectos de transformación políticos sociales, la pausa de la transición, la pausa del reformismo, la pausa del consumo. Hay que construir, como diría el hortelano, como equilibristas sobre una súplica galáctica, ese otro tiempo, fuera del tiempo, en el que es posible vivir ahora sí como se quieren, ¿no? Las referencias obviamente a la psicodelia, el LSD son continuas, y ahí está Oroza, Huxley, hay toda una literatura del éxtasis que va a estar operando en ese momento, pero junto con esa literatura, digamos, lisérgica, de la apertura de la subjetividad, habrá también otras demandas más oscuras, ¿no? Como la que produce Gutiérrez Aragón en una película fascinante para entender este momento, como es Sonámbulos, cuyos personajes, una célula revolucionaria, no sabe si está soñando, si está siendo drogada, si están siendo torturados, si están vivos, si están muertos, porque quizás la experiencia histórica de esa generación impide en un punto distinguir dónde empieza el sueño y dónde empieza la realidad, dónde empieza el inconsciente y el consciente de la época, ¿no? La metáfora, un poco para resolver esto psicoanalíticamente, es muy fácil
de explicar en términos de la muerte del padre, ¿no? De ese padre simbólico que habría sido Franco y de los padres, de los muchos padres secuestrados, de los muchos ancestros, ¿no? Los ancestros republicanos, todas esas figuras muchas veces masculinas que han desaparecido y sin comunicación con las cuales no es posible reconstruir la historia política de España. Aquí esta imagen obviamente se refiere al desencanto y es la estatua de Leopoldo Padre, el poeta, que está a punto de ser inaugurada en Astorga por sus hijos borrachos, homosexuales y disolutos, que no tienen ningún problema junto con su viuda en despellejar al padre y mostrar por vez primera que detrás, digamos, de la apariencia pública de los grandes prohombres, también de la cultura, del régimen, pues había unas vidas privadas muy complicadas, atroces en muchas ocasiones, producto también de las mismas violencias de la época. De alguna forma, el destino generacional es el de ese laberinto de la identidad, el laberinto de la historia, pero al mismo tiempo del deseo icárico de salir de ese laberinto. Y son las dos cosas, ¿no? La conciencia de habitar en una historia revesada, ¿no? cuyo cordón umbilical ha sido atado, ¿no? con la estructura de la violencia fascista del país, y al mismo tiempo la promesa y la posibilidad de un vértigo, de un éxtasis, de un arrebato que te saque, ¿no? Que te saque de ese laberinto. Y ahí estoy convocando, claro, la toma de la estatua de Daoiz y Velarde en las fiestas de Malasaña en el 2 de mayo de 1977, justo en la campaña electoral, y en la primavera libertaria del 77, donde estas dos personas, para las cuales se barajan muchas identidades, que son un poco anónimos porque pueden ser cualquiera, ocupan, ¿no? las estatuas, y el mito de Ícaro, que es una metáfora que utilizan Malvido y otros periodistas de la contracultura del momento, se debe a que ella caerá, tropezará con la cabeza del monumento y con sus propias bragas y se romperá un brazo, mientras la policía carga contra los ácratas reunidos en esa plaza y supuestamente incluso con disparos de bala, ¿no? Pero ese impulso, ¿no? de la salida, del arrebato, está, digamos, en el centro epistemológico, en el centro estético y ético del trabajo que yo he podido hacer de mapeo y de reconstrucción de los impulsos de la contracultura. Y determina esa posibilidad, el arrebato y su límite, la salida y la caída, la obra de múltiples creadores de la transición. Ese lenguaje, el lenguaje de Zulueta en Arrebato, es un lenguaje de la temporalidad, hay una filosofía de la historia, pero que la comparten con sus contemporáneos. Es el caso de Eduardo Hervás, un poeta y cineasta, junto con Antonio Maenza, extraordinario, que produce ese libro Intervalo, que plantea esa posible salida de la época en términos lingüísticos y en términos poéticos. En una de sus películas situacionistas, El lobby contra el cordero, Maenza, en colaboración con Hervás, va a plantear una metáfora posible para esa salida. Un cine ocupado, un cine abandonado de estos, con su estética de cartelería antigua, que va a ser ocupado por un público juvenil, acompañado también de un público burgués despistado, que va a tener la oportunidad de ver dentro del cine la película, que es en realidad una película dentro de la película, y allí hay un momento donde el personaje del lobby contra el cordero coge una cámara de Super 8 y de una manera muy parecida a como hará Zulueta 10 años después, la dirige contra sí misma con violencia y con delectación en una suerte de ritual de masturbación y suicidio. En otro momento, 2 años antes de Arrebato, Leopoldo María Panero dirá que dar nombre a una cosa es destruirla y que hay una película muy ilustrativa donde un señor toma fotografías con una cámara fotográfica que tiene un artefacto que asesina al fotografiado en cuanto toma la foto, y que su arte, su poesía buscaría hacer eso, que es justamente lo que plantea
lo que plantea Arrebato, ¿no? Eduardo Hervás hará una obra a cambio de desaparecer él como persona. Su libro se publicará justo cuando él se haya suicidado después de abrir la llave del gas, ¿no? Esta idea de que para que la obra exista, la vida que la produce tiene que desaparecer porque la obra está vampirizando a la vida que la produce. Es también el caso de esa región inexplorada, ¿no? Que el disolverse en esa región inexplorada del país de las minas de Salomón tiene que ver con ese impulso de muerte. Después de cerrar Arrebato, Zulueta de alguna manera desaparece de la vida creadora del cine, aunque sabemos, digamos que detrás del mito de Arrebato, que se habría comido a todos aquellos, ¿no?, que habían producido en la película, hay mucha vida, después hay mucha producción. Pero es muy interesante cómo en el año 85, ya en un contexto de práctica de heroína duro, esa región inexplorada de las minas de Rey Salomón reaparece prácticamente con la misma forma en un dibujo que se llama La trama sangrienta, ¿no?, donde ese mapa de Salomón se ha convertido en un fragmento de la piel del brazo o de la pierna o del tórax del propio Zulueta, y donde el lápiz que aparecía en el cromo se ha convertido en la aguja, y las indicaciones en poros y en flechas y en pinchazos, ¿no? La piel de los heroinómanos es justamente un mapa del tesoro atravesado por miles de pequeñas punciones que convierten realmente en una suerte de enigma tatuado, ¿no? Estos cuerpos sin órganos, estas pieles, digamos, deconstruidas, que obviamente hay que leer en clave deleuziana, ¿no?, del territorio de la piel, encuentran en la obra de Fernando Merlo un nombramiento poético muy hermoso y muy certero en ese soneto, que es el soneto póstumo, que Fernando escribe justo antes de su muerte, en ese libro, que es el gran libro de la contracultura, que sería Escatófago, donde habla, ¿no?, de los besos verdes de aguja en todos lados, ¿no?, de la trabación de los sentidos y los brazos resentidos, ¿no?, la enigmática piel de los drogados, ¿no?, esa enigmática piel de los drogados que alude claramente a ese mapa del territorio cuerpo, de la escritura de la aguja sobre el brazo del territorio cuerpo, del cuerpo yonki, que es un tipo de cuerpo que se abre más allá de sí mismo, es un cuerpo extático, un cuerpo sin órganos, como decíamos, ¿no? Podríamos agotar las menciones. Baste decir también que desde este imaginario hay que situar también las figuraciones vampíricas, que son una clave de escritura y de deseo dentro de la lógica de Arrebato y que forman parte del imaginario de la contracultura. Es el caso de Empalador, de Aro Ibars, un libro sobre vampiros, donde los vampiros tienen múltiples significados más allá de la evidente connotación queer. Son figuras de deseo, son figuras políticas, son chivos expiatorios, son disidentes y son junkies. Digamos, el cuerpo del vampiro es un cuerpo marcado por los estigmas de la heroína, ¿no?, como van a ser toda una serie de cuerpos que van a circular en las geografías del imaginario contracultural, en esas salas oscuras que en una exposición llamada Poéticas de la Democracia pudimos convocar, ¿no? Es la figura también de la medusa, de la mirada letal, que también es otro elemento clave de interpretación en Arrebato, ¿no?, de la heroína, que es mucho más significativa cuando entendemos que el Palacio de Franco, la Plaza de Oriente, está a las espaldas, ¿no? Esa medusa que no puede mirar hacia ese pasado y que produce, ¿no?, esa mirada venenosa, precisamente porque está huyendo de confrontar otro mirar. En la literatura producida por la contracultura, que obviamente es una literatura drogada,
traducida del inglés, del francés, que está leyendo, digamos, lo que está leyendo la juventud de la época, la heroína es, y la aguja hipodérmica es omnipresente. Eduardo Aro Ibars, de nuevo, en el año 78, publica ese pequeño librito de qué van las drogas, que tiene como los libritos de esa colección de La Piqueta, que es una pequeña editorial clave para la contracultura. Las portadas y las contraportadas hacen un juego divertido, ¿no? Aquí tenemos, de nuevo, también con un elemento irónico y autoirónico, al sujeto yonki en el trance de la venopunción, y por detrás, una vez que digamos, ha acabado su tarea, aparece todo un universo de especulaciones y de figuraciones donde básicamente la conciencia drogada de la realidad hace conocer que toda aproximación a la realidad es una aproximación dependiente, ¿no? Que todos, de alguna manera, como diría Miguel Grimaldos, tenemos una heroína, una manera de relacionarnos a través de la dependencia y del atrapamiento con aquello que necesitamos, ¿no? Que hay un vínculo perverso y irrompible entre el deseo, la necesidad y el poder. Concluyo simplemente cerrando con todas estas imágenes que nos devuelven a la cuestión ritual, a los lenguajes del nacionalcatolicismo. Este es el caso de los San Sebastianes que acabamos de ver, o es el caso de Pepe Sales, un artista y poeta y cantor catalán extraordinario, con este Sagrado Corazón hecho con todas las cápsulas de los retrovirales, de los primeros tratamientos para el SIDA terroríficos, o este Cristo de las farmacias, pintado con su propia sangre. Las figuras de Costus no tienen esa fuerza, es un proyecto, o sea, digamos, no tienen el compromiso y la dureza de la obra de Sales, pero también nos permiten seguir pensando qué significa ese gesto, ¿no? de abrazar, ¿no? un misticismo, los signos de un misticismo católico en esta clave drogada, como estos cuerpos sacrificiales para poder salir del franquismo, ¿no? Como el encantamiento del Valle de los Caídos como metáfora de toda la muerte política que el régimen produce y toda la sangre, de alguna manera, allí acumulada, tiene que encarnarse, somatizarse a través de esos cuerpos de esa generación que tienen que morir para poder sobrevivir a toda esa carga de muerte, ¿no? Evidentemente, la muerte, la pequeña muerte, el éxtasis, el sexo, la droga, todo produce una zona de confluencia que a mediados de los 80 va a producir la destrucción de toda una generación, y estoy seguro de que si nos ponemos a pensar en tíos, en primos, en amigos, en conocidos aparecerán todos los protagonistas de esas curvas que en el caso de los hombres nacidos a partir del año 55 son mucho más prominentes que en el caso de las mujeres, pero que también entre las mujeres se reconocen y que producen el tipo de quiebres cuando hay una epidemia o cuando hay una guerra, ¿no? Hay un fragmento de la población española que desapareció misteriosamente. Hay un fantasma, ¿no? Como desaparecen los personajes de Arrebato al final. Y yo creo que lo podemos dejar aquí porque estamos en los 50 minutos hablados, y de hecho así nos da todavía, si hay alguna pregunta, algún comentario, la posibilidad de tenerlo. En realidad no hay mucho tiempo para preguntas. Si hay alguna, levantar la mano. Me ha parecido interesantísimo todo lo que has contado, Germán. De hecho, yo estaba fantaseando de una forma muy perversa con el contrarrelato de todo lo que nos has dicho tú, que en realidad es un contrarrelato, y se me ha ocurrido la figura de José Luis García. Claro. Sí, porque sí. José Luis García, en su primera película, que se llama Asignatura Pendiente, acaba con esos largos títulos de crédito de todo lo que nos quitaron, dedicado a Kubala, no sé cuánto. Y en los 90 acaba haciendo una película falsamente mística como es La Ida Luminosa. Total. Y estoy diciendo esto haciendo tiempo a que alguien levante la mano. Ahí hay una pregunta, allá arriba. Vale, no la veo. Allá. Pues que levante las dos manos. ¿La ves?
Sí, ¿no había una pregunta por arriba? Sí, levanta la mano, por favor. Ah, vale. Pues no sé. Y si no, pues Si no, supongo... Si no, esto es muy raro lo que está pasando. Sí, Si aquí no, hay hay preguntas, simplemente agradecer... Sí, aquí hay una pregunta. Ah, aquí. Que tienes esta conferencia tan estructurada, ha estado tan bien, o sea, creo que todos la hemos disfrutado mucho. ¿Va a existir un artículo posterior a que se pueda acceder con una información similar, aunque sea un extracto de lo que hemos visto hoy, que después se pueda leer en internet, en algún sitio, Sí. te podemos buscar? Mira, los libros que he enseñado, yo creo que si uno los googlea por ahí, en Z-Library o por ahí, a lo mejor aparecen. Y luego hay una cosa que es mucho más reducida, que se llama Economía Libidinal, que es una entrevista, y eso está descargable en PDF, y hay también una entrevista en contexto que resume todo esto, como así machacado y fácil de leer. Así que si lo googleáis ahí un poquillo, yo creo que aparece un buen resumen también, e imágenes y todo esto. Todo este material más o menos está por ahí. Muchas gracias. A ti. Pues después de este momento de autopromoción, si queréis lo dejamos y agradecemos mucho a Germán y damos paso a Rebeca.